Fíjense que el tema del día de hoy es un tema que lo he tocado en otros puntos, en otros momentos, sin embargo, lo vamos a tocar con referencia a la salud. Hemos visto que la salud es un desequilibrio y lo tenemos muy claro, y ese desequilibrio se puede manifestar en una condición no funcional o en una baja de funcionalidad física, emocional, mental, en todos los sentidos. De hecho, podríamos darnos cuenta que en ciertos momentos esa disfuncionalidad puede ser tan grave al punto que la persona muere, la persona trasciende. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la paz, donde la paz, con referencia a la salud, es muy importante. Y vamos a verlo de esta manera. En el día a día, en la forma en que vivimos, lógicamente la paz no está presente. Se nos ha dicho, o a lo mejor ustedes han escuchado o no, que el tener la mente en blanco es fundamental e importante. Porque el tener la mente en blanco te permite entrar en un estado de conciencia diferente, donde todo tu cuerpo, donde todo tu ser se regenera, se rehace, se reforma, se reconstruye significativamente. De acuerdo a eso, entonces yo te pregunto, ¿cuánta paz tienes tú? Si tú cierras tus ojos un momento, ¿cuántas voces hay en tu cabeza? Y te vas a dar cuenta que el promedio de las personas tiene una revolución en su cabeza. El promedio de las personas tienen varias voces que le hablan a la vez y que están compitiendo una con otra, esperando que una de ellas tome la iniciativa o tome la premisa para que tú le pongas atención. Y una vez que una sobresale y le pone atención, las otras gritan aún más, porque quieren que les dejes de dar atención a esa voz y le des atención a otra de las voces, donde entonces el silencio y la paz no llega. Generalmente hay un descontrol en la mente. Por eso las personas tienden a distraerse fácilmente. Por eso les conviene estar viendo la televisión, estar viendo un programa, porque en esos momentos es cuando relativamente, entre comillas, encuentran cierta paz. Porque su mente está tan metida en el programa, tan metida en esa condición, que es como si se desconectaran. Sin embargo, no tienen una conciencia plena de eso. Sigue habiendo un bullicio, sigue habiendo unas condiciones. Incluso muchas personas pueden hasta estar viendo la tele y estar pensando otra cosa, ¿no? Totalmente distraídos. Con esto quiero dar a entender que la paz no es común en las personas, menos actualmente. Y que al no tener paz, podríamos decir que se tiene un nivel de estrés importante. Y el nivel de estrés importante y continuado genera condiciones adversas para nuestra salud. En todos los sentidos, no solo físicamente. Físicamente también hay un desgaste significativo. Por ejemplo, muchas veces por estrés tienes una tensión muscular en la parte de la espalda, por ejemplo, y está el músculo tan tensionado que es como si lo tuvieras apretado todo el tiempo y no lo soltaras inconscientemente al punto que estás desgastando tu energía sin darte cuenta y drenando al punto que se drena tanta fuerza que hay dolor, que hay molestia y que una vez que el estrés está tan fuerte y tan continuado puede llegar hasta una cuestión crónica donde ya no se suelta y te tienen que inyectar o te tienen que dar calmantes o te tienen que dar algún tipo de, por ejemplo, hasta ansiolíticos para que te relajes. Muchas personas hoy en día piensan que tomar un medicamento para dormir es normal y toman los medicamentos para dormir como si nada. De hecho, esto como información aparte, ¿verdad? Hay muchas personas que por condiciones de drogas están en las cárceles, muchas. Y pensamos que hay muchos drogadictos en la calle. Y es malo drogarse y es malo ir a comprar, claro, no es bueno. Pero yo me he dado cuenta que hay más drogadictos con receta que los drogadictos que se drogan de otra manera. Y esos no se les llama drogadictos donde sí lo son. La única diferencia es que tienen un permiso para drogarse. Y tienen un permiso para tomarse un ansiolítico, un antidepresivo, una pastilla para dormir. Y todo ese tipo de condiciones son drogas, literalmente. Drogas que alteran tu psique, drogas que alteran tu metabolismo en todos los sentidos.
tu funcionalidad como persona. Sin embargo, muchos si no lo hacen así, no pueden sobrevivir un día. Es tanto el nivel de tensión, es tanto el nivel de estrés, es tanta la falta de paz que tratan de buscar químicamente una condición que les ayude. Y muchas veces ni eso les ayuda. Ahora, emocionalmente, pues lógicamente, la gente durante el día van brincando de una emoción a otra como si fuera una montaña rusa, donde durante el día puede ser el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo, o el hombre o la mujer más triste del mundo, o depresiva o ansioso o ansiosa. O sea, sé que hay una condición de estar cambiando totalmente de un punto a otro emocionalmente increíble, donde eso también se deriva donde no existe paz, no hay una paz realmente. Hay una condición simplemente de estar brincando de emociones distintas y diferentes, de un arriba, abajo, en medio, y no tienes una condición en serenidad, en paz, en encontrarte realmente en esa condición que te genera una oportunidad de salud. Físicamente muchas veces, ¿verdad? La gente no deja de estar jugando, moviendo con las manos por la misma ansiedad que tiene, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo cómo físicamente puede haber tensiones musculares que no nos damos cuenta, movimientos involuntarios que parecieran voluntarios con nuestras manos, o andar corriendo de un lado a otro, no pensando que el tiempo te alcanza. Todo eso te quita la paz. Mentalmente todas las ideas y las voces que tenemos, emocionalmente esos brincos que tenemos, ¿sí? Entonces ya estamos viendo cómo realmente ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente encontramos o tenemos paz. Ahora, imaginémonos lo perfecto de nuestro organismo, que aunque vivamos con tanta falta de paz, tenemos cierto grado, entre comillas, de salud. Eso es maravilloso. O sea, sé que nuestro cuerpo está combatiendo todos los días los estragos de la falta de paz, de ese gran estrés, y como quiera relativamente estamos sanos. Ahora, ¿esa es la mejor condición de vida? ¿Esa es la mejor condición para vivir? No, lógicamente. Claro que no. De hecho, muchas de las enfermedades o achaques que se viven regularmente se podrían evitar o quitar si la gente, en vez de tener tanto estrés, podría tener momentos al menos, o ojalá sea todo el tiempo y el día, de esa paz profunda, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese silencio tan necesario. Yo no les vengo a decir que el silencio es parte de la espiritualidad, donde se puede lograr a través de la meditación, que todo eso es verdad y eso es lo que compartimos. Compartimos acerca de ese encuentro espiritual interior a través de la meditación. Claro, es una de nuestras herramientas. Sin embargo, no venimos a proponerte una condición espiritual para que vayas a meditar y encuentres esa espiritualidad dentro de ti. Ojalá sí, eso es después, porque también lo compartimos. Pero en este momento, con referencia a la salud, no te venimos a invitar de esa manera a ver si quieres. Yo creo que debes de ser consciente que si no quieres perder tu salud, que si quieres durar con mayor calidad de vida, la vida que te queda, si quieres prolongar el tiempo que te queda de vida, si quieres prolongar también, tener mayor oportunidad de los momentos felices y plenos de tu vida, tienes que encontrar esa paz. Tienes que vivir en esa paz. Es necesaria esa paz. Ya no es un hobby o que a alguien se le ocurrió una idea. Es que a esa persona le gusta eso de la meditación. Y a esa persona le gustan esas condiciones como raras. Ahorita hoy día no creo que lo debemos de tomar así. Lo debemos de tomar como una necesidad básica. Así como te bañas, así como tomas agua o comes, respiras, que son necesidades básicas e importantes para mantener nuestra vida y mantener nuestra salud. El encontrar y vivir en esa paz, en ese silencio, es una condición hoy por hoy totalmente necesario. ¿Quieres vivir con salud? ¿Quieres vivir con calidad de vida? ¿Quieres prolongar el tiempo de tu vida? Es necesario vivir en esa paz. Ya dejar tantas fluctuaciones emocionales, tantas voces cuando estamos en la mente, tantas condiciones físicas que se reflejan en estrés importante donde tenemos una tensión muscular significativa o movimientos involuntarios.
sentir o tener la percepción de que siempre tienes prisa. Todo tipo de condiciones te están haciendo que ni siquiera disfrutes la vida, que tengas enfermedades que no deberías de tener, que tengas desgastes que no son necesarios, que tengas condiciones de falta de calidad de vida importantes en todos los aspectos ante la relación con los demás y contigo mismo, no se diga con Dios, porque no tienes tiempo para nada. Todo tipo de condiciones de falta de paz no es sano, no es la mejor forma de vida ni la vida que tú te mereces. Espero me dé a entender la necesidad básica que así como respirar es la paz. Y nosotros compartimos esa paz. Yo creo que si son conscientes, cada vez que se han conectado, después de que hacemos los ejercicios, una de las condiciones que ustedes tienen después de todo ello es paz. Una tranquilidad mayor, una paz, una sensación de no tener tanta prisa, de no sentirte ansioso, sino simplemente en un estado de mayor paz y silencio. Y ese estado de mayor paz y silencio es un estado que queremos compartir para ti de forma continuada, que sea tu forma, tu fundamento de vida, que sea la manera en que vives todo el tiempo, todo el día, todos los días, toda tu vida. Eso es lo que queremos para ti. Queremos que definitivamente tengas esa oportunidad de vida que te mereces, pero con tanto bullicio, con tanto ruido, con tantas condiciones que te mueven de un lado a otro sin que tú te des cuenta siquiera, no lo vas a poder lograr. La vida no te va a tener la calidad que debe tener, vas a envejecer rápidamente, te vas a sentir con falta de fuerza, vas a sentir que las cosas son más difíciles de los que son, no vas a tener ánimo, vas a encontrar que no, ya para qué hago eso. Y vas a sobrevivir, donde la mayoría de las personas, lejos de vivir realmente, sobreviven. Espero entonces que me dé a entender. Espero entonces que realmente el valor de la paz, la oportunidad de la paz con referencia a nuestra salud es fundamental. Entonces, cuando te digan, ¿por qué vas a meditar? ¿O por qué meditas? ¿O por qué ves a esa persona que supuestamente te importa tanto y que lo ves en su canal de YouTube? ¿Para qué te importa tanto? Porque me ayuda a vivir mejor. Porque me ayuda a vivir en paz. Porque me ayuda a encontrar una condición que generalmente no tenía en mi vida. Y de esa manera tengo mayor calidad de vida. De esa manera tengo mayor oportunidad de prolongar mi vida. De esa manera, mi vida es mejor en todos los sentidos. Entonces, yo creo que debemos entender eso, por favor. El encontrar y vivir en esa paz no es un hobby. No es como que eso nos haga diferentes o seamos raros ante los demás. No. Tenemos que entender y compartir con los demás la necesidad fundamental con referencia a nuestra salud de encontrar y vivir en esa paz. Si la pueden encontrar en otra parte, bueno, háganlo. Yo lo que les puedo decir, que dentro de todo lo que puedo compartir, principalmente Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir paz, de llenar todo mi ser de paz y que esa paz esté en ti. Y la gente que me conoce se los puede decir. Ustedes que regularmente han asistido a estas pláticas o de otra manera han estado cerca de mí, se van a dar cuenta que eso es lo que más comparto. Una paz, una tranquilidad, una sensación de libertad. Es maravilloso, porque en ese momento que tenemos esa paz, todo nuestro cuerpo se reconstruye. Le damos oportunidad a nuestro cuerpo de regenerarse. Le damos oportunidad a nuestro cuerpo de repararse. Y mientras no tenemos esa paz, seguimos dañando el cuerpo sin darle la oportunidad de que se regenere o se repare. En todos los momentos de paz profunda, es el mejor momento donde el cuerpo aprovecha para regenerarse y repararse. Pues tenemos que entenderlo así. Bueno, espero haberme dado a entender de la importancia de la paz con referencia a la salud. Parece un tema que a lo mejor es muy sencillo,
Y yo creo que sí, el explicarlo es muy sencillo, el entenderlo es muy sencillo, pero el vivir en la paz, no cualquiera. No cualquiera tiene la oportunidad de poder encontrar esa paz, que ojalá así fuera. Yo les deseo con todo mi corazón que la humanidad por completo tenga la oportunidad de vivir en paz, de reconocer la paz más profunda y descansar en ella. Yo por mi parte, en este momento, lo que les puedo decir es que les voy a compartir paz y les voy a compartir amor. Y la paz va a estar en lo más profundo de su ser y la van a poder experimentar conscientemente en este momento. Vamos a hacer el ejercicio que nos lleve a esa paz profunda. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, agradecemos este instante y este momento. Y decimos, gracias, Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, porque en este momento te reconocemos, porque en este momento te agradecemos que nos ayudas a encontrar y vivir en la paz profunda y verdadera, en la paz que se ve manifiesta en todo nuestro ser, en nuestra mente, en emociones, físicamente, en todas las condiciones que vivimos. Gracias porque ahora no somos ajenos a la paz. La paz es en cada uno de nosotros. Y llega el momento incluso en que la paz es tanto en nosotros que podemos compartir la paz con los demás. Hoy entendemos la importancia de la paz. La paz nos da la oportunidad de regenerarnos, de reconstruirnos, de rehacernos, de manifestarnos en un estado mayor, de mayor paz, de mayor plenitud, de mayor salud en todos los sentidos, en un equilibrio constante y permanente. Gracias Dios porque hoy entiendo la paz. Hoy experimento conscientemente la paz. Hoy vivo la paz. Y respiramos profundamente. Y vemos cómo nuestra mente se acalla. Si hay algo que quiere distraerlos, el secreto está en no darle importancia. No le den importancia a lo que quiera distraerlos. No luchen con ello. Simplemente dejen que esté ahí. Y ustedes ahora focalícense simplemente en un punto, en el pecho, en el centro de su corazón. Un punto de luz radiante y brillante. Y este punto de luz representa la paz profunda, la paz más profunda. Y vemos como si ese punto de luz se moviera muy rápido, muy vertiginosamente. Y poco a poco va dejando de moverse. Poco a poco va dejando de moverse. Y vamos encontrando la paz. Una paz profunda y verdadera. Una paz mental, donde las voces se acallan. Una paz emocional, donde las emociones se calman. Una paz física, donde la tranquilidad, el descanso, está en cada músculo, en cada nervio. Un relajamiento total y absoluto. Y la paz está en nosotros. La paz está en ti, en cada uno de ustedes. La paz está en ti. La paz está en nosotros. La paz está en cada uno de ustedes. La paz está en cada uno de ustedes. Y somos conscientes de la paz. En este momento y en este instante, disfrutamos de la paz. Y sentimos y vemos cómo todo nuestro cuerpo se regenera, se reconstruye. Nuestra mente, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, se regenera y se reconstruye, se rehace, se revitaliza, se reconstruye en todos los sentidos, físico, emocional, mental, en toda nuestra vida, en todo nuestro ser, en todos los sentidos, en esta paz profunda
nos reconstruimos en un mejor ser, en un ser más sublime, sano, pleno, libre. Y vivimos y experimentamos conscientemente la paz. Vivimos y experimentamos conscientemente la paz. Vivimos y experimentamos conscientemente la paz. Respiramos profundamente y decimos: gracias porque vivo en paz. Gracias porque experimento la paz. Gracias porque hoy reconozco la paz. Hecho está. Abrimos los ojos. Bueno, espero que en este momento estén disfrutando de mayor paz, de mayor tranquilidad, de la vida en todos los sentidos.